Laila era una joven universitaria de 21 años, estudiante de humanidades en una tranquila ciudad del Reino Unido. Era el año 1995 y las tardes otoñales se teñían de un gris melancólico que acompañaba el paisaje de árboles desnudos y calles húmedas. La rutina de Laila era, en su mayoría, solitaria, dedicada a los estudios y a las largas horas en la biblioteca del campus, un edificio antiguo que en su origen había sido un teatro de prestigio en el siglo XIX. Una tarde, después de que sus compañeros se marcharan, Laila decidió quedarse un poco más en la biblioteca para terminar un trabajo sobre la literatura victoriana. El reloj marcaba las 6:30 y el sol ya se había escondido, dejando el cielo cubierto por una cortina de oscuridad. Mientras recorría los pasillos en busca de un libro específico sobre Shakespeare, notó que la atmósfera en la biblioteca había cambiado. Un silencio pesado la envolvía y una extraña sensación de soledad empezó a invadirla. Era como si la biblioteca misma estuviera respirando, como si fuera una entidad viva que observaba sus movimientos. Laila llegó a uno de los pasillos más alejados, donde los libros estaban cubiertos por una fina capa de polvo, testigos de un olvido prolongado. Allí, en medio de ese entorno sombrío, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los libros, las estanterías, el suelo de madera, todo parecía tener un aire de antigüedad, como si el tiempo se hubiera detenido. Se acercó a un volumen viejo, con la cubierta desgastada por los años, y cuando lo sacó de la estantería, algo en la atmósfera cambió por completo. El aire se volvió más denso, más frío. De repente, la biblioteca, antes familiar, se transformó en un lugar extraño. Miró a su alrededor perpleja. Las paredes parecían estar más oscuras y la luz tenue de las lámparas ahora tenían un tono amarillento, como si proviniera de velas en lugar de bombillas eléctricas. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo. Decidió regresar al área de lectura, pero al girar la esquina de uno de los pasillos, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Todas las puertas que llevaban a las diferentes salas de la biblioteca estaban cerradas. Laila sintió pánico. ¿Cómo podía haber cerrado sin que ella se diera cuenta? Corrió hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Fue entonces cuando se percató de algo aún más perturbador. El edificio había cambiado. Los pasillos no estaban donde debían estar. Las escaleras parecían llevar a lugares que no recordaba haber visto nunca. Y el aire olía a polvo y humedad, como si el lugar hubiera estado abandonado durante décadas. Desesperada, intentó encontrar una salida. Sus pasos resonaban en el suelo de madera, y el eco de sus zapatos parecía seguirla, como si alguien más estuviera caminando detrás de ella. Finalmente, llegó a una gran puerta de madera, más ornamentada que las demás, que no recordaba haber visto antes. Del otro lado, escuchó el bullicio de una multitud, risas, voces emocionadas y el sonido de un piano tocando una melodía lejana. La curiosidad, mezclada con el miedo, la impulsó a abrir la puerta. Lo que vio la dejó sin aliento. Delante de ella se extendía un auditorio lleno de gente, todos vestidos con trajes de época victoriana. Los hombres llevaban levitas y sombreros de copa, y las mujeres lucían vestidos largos y corsés ceñidos. Laila sintió que el corazón le latía con fuerza, mientras sus ojos recorrían la escena. En el escenario, una obra de teatro estaba en pleno desarrollo. Era Romeo y Julieta. Los actores declamaban con pasión,
y el público observaba con atención sumido en la actuación. Laila se quedó petrificada. ¿Cómo era posible? Este lugar, este teatro, no debería existir, y sin embargo, allí estaba ante sus ojos como si hubiera viajado en el tiempo. Buscó un lugar donde esconderse y se adentró en uno de los palcos laterales. Desde allí pudo ver a la audiencia con más detalle. Los rostros, las expresiones, la ropa. Todo parecía sacado de un cuadro de época. Sintió un nudo en la garganta. ¿Estaba soñando? De repente, un escalofrío la recorrió cuando reconoció a una de las figuras en el palco de enfrente. Era una mujer joven, de cabello oscuro y ojos grandes. Vestía un elegante vestido de terciopelo verde. Pero lo que la dejó helada fue darse cuenta de que aquella mujer era ella misma. Laila retrocedió, tambaleándose, sin entender lo que estaba viendo. Su mente se llenó de preguntas, pero ninguna respuesta llegaba. En ese momento, la puerta del palco se abrió con un chirrido y una figura masculina apareció. El espectáculo está a punto de terminar, dijo con una voz profunda, mientras la miraba con ojos sombríos. Laila sintió que debía salir de allí inmediatamente. Corrió hacia la puerta por la que había entrado, pero el pasillo ahora estaba completamente oscuro. Podía escuchar a la multitud aplaudiendo y vitoreando, pero sus voces sonaban distorsionadas, como si vinieran de otro mundo. Mientras corría por los pasillos, empezó a escuchar campanadas lejanas, seguida de susurros que parecían venir de todas partes. Las paredes comenzaron a moverse y el suelo temblaba bajo sus pies. Todo a su alrededor se estaba desmoronando, como si la realidad misma estuviera colapsando. Finalmente, llegó de vuelta a la sala de la biblioteca donde todo había comenzado. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la puerta principal y cuando la empujó, sintió el aire frío de la noche en su rostro. Había salido. Estaba de vuelta en el presente en 1995. El campus estaba vacío y silencioso, como debería estar a esa hora. Durante los días siguientes, Laila no pudo sacarse de la cabeza lo que había vivido. Decidió investigar la historia del edificio, intentando encontrar alguna explicación. Fue así como descubrió que efectivamente, en el lugar donde ahora se encontraba la biblioteca, había existido un teatro en el siglo XIX, conocido por sus grandiosas representaciones. Pero lo más inquietante fue descubrir una antigua noticia en los archivos de la hemeroteca. El teatro había sido escenario de una tragedia. En 1887, durante una función de Romeo y Julieta, un incendio había arrasado el auditorio, dejando a todos los presentes atrapados y sin posibilidad de escape. Casi todas las personas en el teatro, incluidos los actores, habían perecido en las llamas. Laila sintió un frío mortal cuando vio una fotografía de la época, tomada antes del incendio. Allí, en uno de los palcos, estaba la figura de una joven con un vestido verde de terciopelo. Era ella, no cabía duda. De alguna manera inexplicable, había sido parte de ese evento trágico. Desde entonces, Laila vivió con el temor de que su alma estuviera atrapada entre dos épocas, que la realidad que conocía fuera solo una ilusión, y que en cualquier momento podría ser arrastrada de nuevo a aquel teatro del pasado, donde la tragedia aún resonaba como un eco eterno. Ya no sabía a ciencia cierta a qué época pertenecía, o si algún día lograría escapar del todo. La sensación de estar observada nunca la abandonó, y el sonido de las campanadas a lo lejos, recordándole este suceso, se volvía cada vez más difícil de ignorar. Así fue como el tiempo, ese misterioso río del que nadie puede escapar, atrapó a Laila en sus corrientes, llevándola hacia un destino que nunca comprendió del todo.
A pesar de todo, la joven siguió adelante, sabiendo que había visto algo que nadie más podía comprender, y con la certeza aterradora de que algún día el pasado podría reclamarla de nuevo.